nos acompaña el psicólogo Gustavo Marín para hablar acerca de su libro Camino hacia el sí mismo. Buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, América, ¿qué tal? En principio, en tu libro Camino hacia el sí mismo mencionas que escribir, la escritura es parte de tu ser, aparte de la necesidad de escribir, del deseo de escribir. ¿Qué otras cosas te motivaron a escribir Camino hacia el sí mismo? Bueno, un poco la idea que en la formación que he ido teniendo, en la formación como psicólogo, veía que había muchos aspectos que a veces quedaban afuera, ¿sí? O se tomaba solamente aspectos cognitivos, mentales, o a veces aspectos emocionales, pero no había una visión integral de la psicología, una visión integral del ser humano. Entonces, creo que el hecho de poder hablar de esos aspectos, el poder buscar una síntesis personal, fue lo que me fue motivando a escribir un libro que tenía que ver con ese, que es a lo que yo le llamo un camino también, ¿sí? Un camino de autoconocimiento. Bien. Mencionas que hay 4 facetas que debemos integrar y desarrollar de manera armoniosa para poder vivir con plenitud. Esas facetas son lo cognitivo, lo emocional, lo espiritual y lo existencial, porque es necesario que las desarrollemos de manera armoniosa y que las integremos para lograr la plenitud. Claro, porque son aspectos que integran al ser humano en sí mismo, ¿sí? Más allá de que también el ser humano está relacionado e integrado con otras personas también, que si dejamos un aspecto afuera es como que estamos como de alguna manera dejando de lado aspectos importantes de una persona. Es lo mismo que suponete que si vos vas al médico, ¿me entendés? Y a veces no se tiene en cuenta qué me estuvo pasando en ese momento, que no es solamente el cuerpo una máquina que algo ha dejado de funcionar, también tiene que ver con mi historia, también tiene que ver con circunstancias que esté pasando en ese momento. Entonces, todos esos aspectos son importantes, como el aspecto, por ejemplo, supongamos espiritual, que es a veces un aspecto que en lo académico se deja de lado. Es muy importante en las cosas que la persona puede creer, en lo que lo puede motivar a vivir, el poder cuestionarse, no necesariamente si creo o no creo en Dios, ¿no? Sino qué me motiva para vivir. No tiene que ver con lo religioso estrictamente, lo espiritual, lo trasciende. Sí. Bien, ¿y qué ocurre cuando dejamos uno de esos aspectos o facetas de lado? ¿No es habitual que en cada quien prevalezca una de esas facetas? Y mira, supongamos, si solamente tenemos en cuenta el aspecto cognitivo, lo mental, ¿sí? A veces ha pasado es un aspecto sumamente importante, pero es una sociedad en donde le damos demasiada importancia a veces a lo intelectual y así es como mucha gente aparece en el consultorio diciendo no puedo dejar de pensar. ¿Sí? Se exacerba un aspecto de nosotros en detrimento de otro, ¿sí? Y el aspecto emocional, que es uno que también ha sido relegado en esta sociedad, es un aspecto sumamente importante para la vida, para poder conocernos, para poder... tiene que ver con la salud, integrar el aspecto emocional. Entonces, son aspectos que son importantes, pero hay que poderlo entrelazar y hay que poderlos tener en cuenta, ¿sí? Es una pena que en general las mayorías de las terapias, la educación, todo está orientado hacia lo racional, ¿sí? Dejando otros aspectos que son sumamente importantes y entonces ahí aparecen a veces las dificultades en donde podemos trabajar y trabajar con nosotros mismos, pero siempre hay algo sí que nos está faltando. Entonces no tenemos ese desarrollo integral que yo digo que la síntesis de todo esto donde llegamos es a conectarnos profundamente con ese sí mismo, que es capaz que difícil de definir ese sí mismo, pero sabemos que cuando estamos, es esa voz que nos habla internamente, que hace que nos empecemos a sentir cómodos con nosotros mismos, que sepamos como que estamos en el camino correcto, ¿sí? Que es propio nada más, ¿no? Claro, es individual. Es individual. Mencionas en el libro también, haces una crítica acerca de nuestra cultura y también de las religiones. ¿En qué medida crees que obstaculizan ese camino al que te refieres, ese camino de autoconocimiento hacia el sí mismo? Sí, el tema de la espiritualidad es un tema que yo creo que es algo que se puede
tomar como objeto de estudio, ¿sí? Por ejemplo, en psicología pasa que quizás por la raíz de que Freud era ateo, se ha dejado de lado los aspectos espirituales, o también porque se ha confundido espiritualidad con religiosidad, ¿sí? La espiritualidad tiene que ver con esta conexión con lo trascendente, con la conexión que cada uno puede tener de esa relación, tiene que ver con los valores, tiene que ver con una visión. Y las religiones en general tienen toda una estructura, un sistema para acceder a ciertos aspectos más espirituales, ¿sí? Pero a veces las religiones están llenas también de mandatos, ¿sí? Que de alguna manera entorpecen que la persona pueda acceder a una mayor plenitud, ¿no? Como que no es que todas las religiones tengan, o sea, todo discutido dentro de las religiones, pero es verdad que muchas religiones han apelado a veces al miedo porque han buscado más, se institucionalizan y buscan más el control social que el acceso a experiencias espirituales. Y liberadoras. Y liberadoras, ¿sí? Entonces, creo que hay que tener cuidado en ese sentido con las religiones y poder ver qué aspectos de la religión me sirve y cuáles son los aspectos que me llenan de culpa, que me llenan de ideas que no me favorecen en este camino a la liberación. Si la religión no debería ser otra cosa que sentirme más, que vivir más plenamente, ¿sí? Así es. Haces reflexiones en este libro y dialogan tus reflexiones con referencias, citas a numerosos autores. ¿Por qué decidiste escribirlo en primera persona? Porque hay una clave autobiográfica en la escritura de este libro, hay numerosas autorreferencias. Sí, eso tiene que ver con que mi visión yo no creo que creo que la vida personal y la vida profesional van unidos. Creo que el desarrollo profesional va unido al desarrollo personal. Y creo que en la medida en que uno se pueda comprometer con eso, ¿sí? Que no quede afuera de las teorías hay que poderlas hacer carne, ¿sí? Hay que poderlas vivir de alguna manera, si no queda como algo sin mucho sentido. Entonces, a veces en el libro también voy contando, bueno, experiencias que cuentan otros autores, experiencias de pacientes, y también algunas experiencias mías, ¿sí? Que están en función de lo que voy escribiendo. Entonces, por eso es que tiene un tinte personal también, ¿sí? En donde aspectos míos personales están expuestos, pero en el sentido de no es un libro autobiográfico en sí, sino que hay aspectos autorreferenciales que sirven para ejemplificar determinadas situaciones. Como testimonio. Como testimonio. Bien, ya vas por la tercera reimpresión. Voy a mostrarlo, voy a tomarlo para poder mostrar la portada. Va por la tercera reimpresión y además has podido presentarlo en distintos lugares, ¿no? Incluso en España. ¿Nos puedes comentar cómo ha sido la experiencia de presentar este libro en distintas ciudades? Y bueno, por mi parte, el libro no fue algo que yo dije, bueno, voy a empezar a escribir, voy a hacer un libro. Empecé a escribir porque era algo que me hacía bien a mí, ¿sí? Empecé primero escribiendo poesías, narraciones, fui parte del Centro de Escritores de acá de Roca. Y después fui haciendo más artículos que tenían que ver con la psicología y recopilé varios artículos y de ahí, bueno, fue surgiendo el libro. Entonces, o sea que fue un libro que tardó como 17 años más o menos en escribirlo. Así que fue ya una gran alegría que el libro, bueno, surgiera y que lo editara la Universidad del Comahue, ¿no? Publifadex, Viviana García, que es la encargada y la que diseñó la tapa también, que la gente le gusta mucho la tapa. Y después, bueno, me empezaron a llamar para hacer las distintas presentaciones y eso fue una gran alegría, ¿no? Como en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde estuve 2 veces. Y después a donde me van llamando voy yendo, ¿sí? He estado en La Plata, en Córdoba, en El Bolsón, en Allen, ¿sí? En Villa Regina. Y bueno, y también tuve la posibilidad de viajar a España y allí lo presenté en 2 lugares y bueno, y con Publifadex hicimos una publicación para allá, para España,
y también allá en España también se está vendiendo. Así que, bueno, para mí ha sido una gran sorpresa, y acá en Roca es un lugar donde se vende mucho. Así que, bueno, estoy muy contento y bueno, y ahora quiero volver a presentarlo acá en Roca después de 2 años. Se hace hoy la presentación, Hoy, esta noche. claro, esta noche. Una nueva presentación. Una nueva presentación, sí. Puedes invitar a las Sí, personas que bueno, nos están viendo. La invitación es para esta noche a las 20 horas en la Biblioteca Popular Julio Argentino Roca, de acá de General Roca, que está ubicada ahí en la calle España y Mitre. San Martín. Y San Martín, España y San Martín, ¿sí? Así que bueno, están todos invitados, es una entrada libre y gratuita, y voy a ir comentando los distintos aspectos del libro, ¿sí? Para gente que no lo conoce o gente que ha leído y quiere conocer el autor, así que... Bueno, puede ser una herramienta de para el autoconocimiento. Exactamente, sí, sí. El libro también tiene esta característica de que por un lado está hecho con un formato académico, por eso hay lugares que lo utilizan, como el Instituto de Formación Docente en Villa Regina o la Universidad de Flores, o yo lo utilizo también en las clases del IUPA, pero también es accesible para cualquier persona, ¿sí? Tiene un lenguaje sencillo, eso no le quita la profundidad, ¿sí? O sea que es para un amplio público. Sí, es profundo pero de lectura amena. Exactamente.